Esta proteína literalmente no debería existir. Y es que desafía por completo lo que nosotros creíamos saber sobre las proteínas. Te pongo en contexto. Las proteínas son esas máquinas que los seres vivos utilizamos para básicamente todo. Desde caminar, ver, respirar. Todo en última instancia va a depender de un montón de proteínas que actúan en conjunto. Y lo que se creyó durante muchísimo tiempo es que la función de estas proteínas estaba directamente relacionada con su estructura tridimensional. Pero esta proteína rompería por completo esa regla, y no sería la única, ya que luego se descubrió de que una de cada 10 proteínas de tu cuerpo se comportan de esta manera. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que son importantes y que algo tienen que hacer. Aún así, estas proteínas chocaron tanto con lo que nosotros creíamos que fueron ignoradas por décadas. Y cuando los científicos finalmente aceptaron su existencia, chocaron con una triste realidad, y es que el estudio de estas proteínas sería un infierno. Entonces, tras décadas de investigación y de avances tecnológicos, ¿realmente sabemos algo de estas proteínas? ¿O será que siguen siendo un absoluto misterio para nosotros? Porque si algo descubrimos es que estas proteínas pueden ser mucho más importantes de lo que pensamos en un principio, y podrían estar presentes en mucho más que en el 10% de tus proteínas. Les presento las proteínas que rompieron la biología. Para imaginarlo, me gustaría decir que la enzima y el glucósido tienen que encajar entre ellos como si fueran una llave y una cerradura para poder ejercer un efecto químico sobre el otro. Esta fue una de las ideas que más impacto tuvo en el campo de estudio de las proteínas, y proponía que las enzimas, que son proteínas que aceleran reacciones químicas, solo podían causar un efecto químico sobre las moléculas objetivo, que en este caso serían los sustratos, si estos se unían perfectamente el uno con el otro, como si fueran una llave, el sustrato, y una cerradura, la enzima, entendiéndose que la estructura de la proteína sería clave para su función. Una idea que no haría más que reforzarse en los años siguientes. Unos años después, en el año 1902, Fischer da con el descubrimiento del enlace peptídico, y con este descubrimiento también se propone la estructura más básica de las proteínas, las cuales se las puede escribir como polímeros de aminoácidos unidos por un enlace peptídico, que esto, dicho en criollo, quiere decir lo siguiente. Tenemos un aminoácido, que es un carbono unido a un grupo amino y a un grupo carboxilo, y a un residuo, el cual va a variar dependiendo de qué aminoácido se trate. En la naturaleza normalmente tenemos 20 aminoácidos. Un enlace peptídico se forma cuando el carboxilo de un aminoácido reacciona con el amino de otro aminoácido, y uniendo mediante este enlace a muchos aminoácidos tenemos un polímero. Y acá tenemos a un polímero de aminoácidos unidos por un enlace peptídico. Pero este no sería suficiente para determinar lo que es una proteína. Fischer, unos años después, también logró algo por lo que lo podríamos llamar el primer biotecnólogo de la historia, ya que por primera vez logró sintetizar una proteína artificial, entre muchísimas comillas, porque lo que hizo fue sintetizar una cadena de varios aminoácidos de glicina, que es el aminoácido más simple de todos. Y ojo, aunque sintetizara una cadena de varios aminoácidos en pleno 1900 es un logro histórico, estuvo bastante lejos de sintetizar una proteína funcional, porque para que una proteína funcione depende en gran medida de cómo los aminoácidos interactúan entre ellos, de cómo esa cadena larga de aminoácidos se pliega sobre sí misma y de la estructura que se forma en consecuencia. Y esta estructura sería clave para entender cuál es la función de la proteína, y que propone un paradigma fundamental para el estudio de las proteínas, la relación secuencia, estructura y función. Eso quiere decir que los aminoácidos que hay en la cadena, así como su orden, te va a decir qué forma adquiere la proteína cuando se pliega, y mediante esa forma vos vas a poder deducir qué es lo que esa proteína hace. Pero nos encontramos con un pequeño problema, y es que estamos todavía en el siglo XX y no existen métodos ni para determinar la secuencia de aminoácidos de una proteína ni para determinar su forma. Y es que pensarlo por un momento, ¿cómo haces para ver realmente cómo están los átomos ordenados adentro de una molécula? Para que te des una idea necesitarías un microscopio que fuera 100.000 veces más potente que el mejor microscopio de la época. Y es que realmente no se sabía mucho de las proteínas. O sea, se sabía que estaban hechas de aminoácidos que estaban dentro de los seres vivos, que eran importantes y que, como por arte de magia, podían hacer cosas como, no sé, hacer que sucedan reacciones químicas que son termodinámicamente imposibles a temperatura ambiente, o que también eran las responsables directas de reconocer a las bacterias que se querían meter en nuestro cuerpo para intentar matarnos. Pero el cómo lo hacían seguía siendo un verdadero misterio, y los biólogos matarían por tener una forma de ver qué es lo que está pasando adentro de una enzima. Por suerte, unos años después, en el año 1912, el físico alemán Max von Laue daría con un descubrimiento que le valió para un Nobel, que le hizo a Einstein decir esto: de lo más glorioso que la física ha presenciado hasta ahora, y que daría como resultado una técnica que nos permitiría ver por primera vez qué era lo que estaba pasando dentro de una proteína. Lo que hizo fue lo siguiente: tomó un cristal que tiene la característica de que las moléculas que lo componen forman un patrón súper ordenado y que se va repitiendo a lo largo de su estructura. Y a ese cristal lo irradiaría con rayos X por un lado, y al otro lado pondría una placa fotográfica para recibir lo que sale. Y lo que observó fue que los rayos X, en lugar de atravesar el cristal como si nada, formaba un patrón de difracción, que son estos puntos que están acá. Y este patrón de difracción
podría representar una especie de mapa donde te dice dónde están los electrones ubicados en cada molécula del cristal, que en un principio siguen el mismo patrón, algo que te permitiría deducir dónde está cada átomo adentro del cristal. Es una técnica que te está permitiendo literalmente ver átomos. Hablamos de la cristalografía de rayos X. Esta técnica literal la rompió. O sea, todos estos premios Nobel son por estudios realizados con cristalografía de rayos X. Y es más, marcó un poco el espíritu de la época, que era estudiar la estructura de las cosas para entender qué carajo hacen. Pero hay un detalle muy importante con esta técnica, y es que se llama cristalografía de rayos X. Y como su nombre lo indica, necesitas un cristal, ya que los átomos necesitan estar ubicados siempre a la misma posición uno respecto de otro para que se pueda formar este patrón de difracción. Y acá es donde los biólogos tienen un problema enorme, y es que las proteínas no son cristales, por lo que tendrían que descubrir un método para que esas proteínas se cristalicen. Y el simple hecho de descubrir cómo hacer esto les llevaría décadas, pero descubrieron que para que se formaran estos cristales necesitaban una solución de proteínas que estuviera altamente concentrada y sobre todo que fuera muy pura. Y si se iba deshidratando poco a poco esa solución, se podrían formar estos cristales, que no son más que las proteínas formando un patrón altamente ordenado en el espacio. Y luego estos cristales podrían ser utilizados en cristalografía de rayos X para obtener la estructura de la proteína. Y así es como en el año 1959 John Kendrew y Max Perutz logran deducir la estructura de la mioglobina. Y bueno, esta proteína realmente causó toda una mezcla de sensaciones. Por un lado, hito histórico, sabemos cómo son las proteínas. Por otro lado, los científicos no sabían qué estaban viendo. Es más, esta proteína los confundió tanto que dejó de llamarse mioglobina y le pusieron el nombre de el sorete del siglo. Literal le pusieron ese nombre. Porque se esperaba otra cosa. Se esperaba una forma tipo linda, simétrica, que tuviera algún tipo de lógica, y se encontraron con esto. Que vos lo ves y no se te viene a la cabeza qué hace esa proteína. Y es que acá las proteínas por primera vez nos dieron una prueba de lo complicadas que pueden llegar a ser. Y por desgracia este es solo el principio. Pero igual, los científicos estaban chochos, o sea, por primera vez estaban viendo cómo es que eran realmente las proteínas. Y acá empezó a pasar algo muy interesante, y es que a medida de que iban obteniendo las estructuras de las proteínas, también iban deduciendo a partir de su estructura cómo es que esas proteínas realizaban su función. Este fue un ciclo que se fue repitiendo una y otra vez, y por cada vez que lograban explicar la función de una proteína en base a su estructura, más se iban convenciendo de la relación que había entre ambas. Y todo parecía indicar que el modelo de llave y cerradura de Fisher se acercaba bastante a la realidad. Ahora bien, hay que entender que esta técnica estaba lejos de ser perfecta. Para empezar, no todas las proteínas podían formar cristales, por lo que no se podía conocer la estructura de todas las proteínas, solo de las que cristalizaban. Pero aún en las que lograban cristalizarse, se veían regiones en las cuales no se lograba ver un patrón de difracción apreciable, es decir, regiones donde no se podía conocer exactamente dónde estaban ubicados los aminoácidos. Estas regiones se las empezó a llamar regiones missing. Pero bueno, esto en un principio se interpretó como limitaciones que tenía la técnica, pero como vamos a ver más adelante, es muchísimo más importante que tan solo limitaciones. Y la consagración definitiva del paradigma secuencia-estructura-función ocurre gracias a los experimentos de Christian B. Amundsen. Lo que hizo fue lo siguiente: tomó una proteína y la trató con un agente desnaturalizante, que es un agente que desestabiliza la estructura nativa de las proteínas. La estructura nativa es la estructura en la cual la proteína ejerce su función. Por lo tanto, este agente de alguna manera la inactiva. Y lo que vio fue que cuando se retiraba casi todo el agente desnaturalizante, la proteína, si se la dejaba en condiciones fisiológicas, volvía como por arte de magia a su estructura nativa. Con lo cual, él dedujo que en la secuencia de aminoácidos estaba toda la información necesaria para que la proteína pudiera volver a su conformación nativa. Y tras este semejante descubrimiento, y después de haber recibido el Nobel, hizo la siguiente declaración, que en español quiere decir: qué piola estaría que, sabiendo solamente la secuencia de aminoácidos de una proteína, pudiera saber cómo va a ser su estructura luego de plegarse. Y el chabón no lo sabía, pero se marcó la predicción del siglo. Para entender esto hay que ir al año 2016. Nos encontramos al inicio de lo que sería la gran revolución de la inteligencia artificial, y el mundo estaría por presenciar un hito histórico más, ya que por primera vez una inteligencia artificial sería capaz de derrotar al campeón del mundo de Go. Un juego que, para que te des una idea de lo complejo que es, tiene 10 elevado a las 170 movimientos posibles. Y hasta el momento ninguna IA había podido resolverlo. Y esto sería logrado por la empresa DeepMind, propiedad de Google. Y su director, luego de haber humillado al pobre campeón de Go, dijo lo siguiente: We're very early days in development of AI, but there are still many unsolved problems. Entonces se encontraron con el problema del plegamiento y se preguntaron lo siguiente: ¿podremos crear una inteligencia artificial
donde nosotros le podamos introducir una secuencia de aminoácidos y que ésta nos devuelva una estructura de proteína? Entonces se pusieron a trabajar y en el año 2018 presentaron por primera vez su modelo a la CASP, que sería básicamente como las Olimpiadas de la predicción del plegamiento de las proteínas. Varios grupos presentaban su programa donde se les iba a dar una secuencia de aminoácidos y estos devolvían una estructura, y dependiendo de qué tanto esa estructura se parece a la estructura determinada experimentalmente, iban a obtener un score del 1 al 100. Y la idea, desde su fundación en el 1998, era crear un programa que fuera capaz de predecir hasta hoy con un 90% de exactitud la estructura de una proteína. En 2018, DeepMind presenta su primer modelo, llamado AlphaFold, y este es el clarísimo ganador, marcando un score por arriba de 70. Y en el año 2020 llega a sobrepasar la barrera de los 90. Y de esta manera dieron con la solución al problema del plegamiento. Ahora, con solamente la secuencia de la proteína, vos podrías obtener directamente su estructura. Lo cual es un logro tan importante que, para que te des una idea, la tesis doctoral de alguien podría haber sido la determinación de la estructura de una proteína. Y ahora teníamos acceso a todas las estructuras de todas las proteínas con tan solo tener su secuencia. Es decir, es un logro ridículo, a tal punto de que para muchos este fue el aporte más grande que hizo la IA desde su creación hasta ahora. Y en mi humilde opinión, esto no es ninguna exageración. Determined the structure of 200 million. That's basically every protein known to exist in nature. Pues en los últimos resultados de AlphaFold, este consigue una puntuación de 92,4 GBT. And now, it has predicted the 3D structure of nearly every protein known to science. It's hard to overstate how big a deal this is. AlphaFold 2 podía predecir la posición de todos los átomos de las proteínas con un 90% de precisión. Este ha sido uno de los mayores avances que jamás se han hecho para entender el comportamiento de las proteínas. Y olvídate, acá el hype era absoluto. Y muchas veces se referían a AlphaFold como si hubiese resuelto las proteínas y como si ya está, ahora podemos hacer lo que queramos. Y es que esto hasta yo lo interpreté así. Yo pensé que AlphaFold había resuelto todo. Pero realmente es así. Porque es cierto, la mayoría de las veces AlphaFold hace una predicción bastante buena. Ponele esta de acá. AlphaFold lo que hace es asignar a cada aminoácido un color diferente, el cual va a indicar qué tan seguro está de la predicción que está haciendo. Por ejemplo, el color azul indica que está bastante seguro de que el aminoácido está donde señala la predicción. El color celeste indica que está seguro, pero un poco menos. El color amarillo indica que ya no está tan seguro. Y el color naranja quiere decir que no está para nada seguro de que la predicción sea correcta. Y como en este caso, la mayor parte de la proteína está marcada con el color azul intenso, lo cual quiere decir que está bastante seguro de la predicción que está haciendo. Y aunque algunas proteínas se pueden ver como esta, otras proteínas te las predice así. O sea, literal, a veces AlphaFold te tira predicciones que están al mismo nivel de las predicciones que podría hacer yo en el Paint. Y ahora la pregunta sería, ¿por qué pasa esto? Primero hay que entender que AlphaFold fue entrenado con estructuras de proteínas que fueron obtenidas experimentalmente. Esto está muchísimo mejor explicado en este video. Y si prestaste atención, te diste cuenta de algo. Estos datos fueron obtenidos principalmente mediante la cristalografía de rayos X. ¿Y qué pasó con esas proteínas que no podían cristalizarse? ¿Qué pasó con las regiones missing? ¿Nos pudimos deshacer de alguna manera de ellas? Bueno, la realidad es que esta técnica avanzó una locura desde el 1914, tanto en la cristalización como también en cómo se emiten los rayos, por ejemplo. Antes los rayos X provenían de tubos como estos y hoy en día pueden provenir de un sincrotrón como este. Pero bueno, a pesar de todo el esfuerzo y de todos los avances tecnológicos, las regiones missing siguen apareciendo y todavía hay proteínas que no cristalizan, no importa cuántas veces lo intentemos. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando con estas proteínas? Que parece ser que ni con la inteligencia artificial, ni con las técnicas experimentales más avanzadas que tenemos, somos capaces de determinar su estructura. Bueno, para entender esto hay que ir al pasado una vez más, al año 1980. Ya se tenían aproximadamente la estructura de 70 proteínas, todas obtenidas por cristalografía de rayos X. Y estas regiones missing seguían apareciendo. Y aunque muchos se las atribuían a errores experimentales o a limitaciones de la técnica, hubo algunos que empezaron a especular sobre su posible significado. ¿Se trata que estas regiones nos están dando información sobre cómo es la proteína realmente? Y de los primeros en especular sobre esto fueron Huber y Bennett, que fueron de los primeros en señalar esas regiones y decir, che, puede ser que sean importantes. Y bueno, más adelante comenzaron a descubrirse proteínas que claramente no tenían ningún tipo de estructura, pero que cumplían aún así una función. Algo que iba totalmente en contra del paradigma de la época, ya que se creía que una proteína sin una estructura tridimensional
no había chance que tuviera una función. Eran simplemente una excepción muy rara a la regla y ya está, eran eso, una excepción. Pero estas proteínas seguían apareciendo. Cada vez había más evidencia de que estas proteínas no solamente eran importantes y cumplían una función, sino que también eran mucho más comunes de lo que se había pensado en un principio. Pero había dos problemas con el estudio de estas proteínas, y es que por un lado la literatura estaba muy dispersa, y estas proteínas fueron redescubiertas muchísimas veces, y se las reconocía siempre con diferentes nombres. Proteínas de estructura fluida, fideos con carga negativa, literal, o estructuras nativamente desordenadas, pero nunca llegaron a saber de que se trataban de la misma familia de proteínas. Y otro problema un poco más serio era que los científicos de la época se negaban a aceptar la realidad. No podían concebir de ninguna forma que una proteína pudiera tener una función sin antes tener una estructura tridimensional definida, por lo que siempre se tendía a minimizar el número real de estas proteínas y a decir que sus proporciones eran insignificantes y que realmente eran eso, una excepción rarísima a la regla. Y es más, era tal el rechazo que Vladimir Ubersky, uno de los principales exponentes en el estudio de estas proteínas, ha contado en entrevistas cómo una de las primeras publicaciones que hizo que hablaba sobre este tema fue rechazada por hasta 16 revistas. O sea, era casi un tabú hablar de estas proteínas. Pero más o menos entre los 90 y los 2000, gracias al aporte de 4 grupos de investigación que trabajaron de manera relativamente independiente y también mediante enfoques diferentes, pudieron dar con la evidencia necesaria para demostrar que no solamente estas proteínas existían, no solamente de que estaban mucho más presentes de lo que se había creído en un principio, sino que también había regiones de las proteínas que no tenían ningún tipo de estructura y que aún así eran claves para su función. Y lograron demostrar la existencia de las que luego serían conocidas como regiones y proteínas intrínsecamente desordenadas. El origen de las proteínas desordenadas tienen una base experimental como siempre. Y ese experimento fue que en las coordenadas cristalográficas de algunas proteínas aparecían residuos que no estaban en la cristalografía, que no se veían. Cuando uno hace una difracción de rayos X, vos ves un átomo, un residuo, un aminoácido, porque está quieto en el cristal y porque su posición se repite en ese cristal. Entonces tenés una buena señal para ver la posición de ese aminoácido en el espacio. Pero aquellos que se mueven o que conservan algún tipo de movimiento aún en el cristal, como se mueven un montón, no lo podés ver. Y lo mismo ocurre con las proteínas desordenadas. Es imposible formar un cristal de proteínas desordenadas donde todas tengan la misma conformación. Simplemente no se puede. Y ahora que sabemos cuál es la naturaleza que tienen estas proteínas, la pregunta es, ¿cómo hacemos para estudiarlas? Porque antes intentábamos averiguar dónde estaban los átomos ubicados adentro de una molécula, lo cual ya es bastante complicado. Pero ahora lo que estamos intentando hacer es todavía peor. Estamos intentando, entre comillas, ver cómo los átomos se mueven. Y esto lo logramos de alguna manera, o sea, logramos de alguna manera ver cómo la proteína se mueve en el espacio. La realidad es que sí y no, ya que para estudiar una proteína que está en movimiento, no solo usamos una técnica, usamos 35, o bueno, usamos un montón. Pero lo importante es entender que cada técnica nos permite obtener pequeños fragmentos de información sobre la proteína, o la región que estás estudiando. En este artículo de acá se enumeran las más utilizadas para estudiar IDPs e IDRs, y aunque todas de cierta manera actúan en forma complementaria una con otra, la que más información te da sobre estas regiones es la NMR, que viene de las siglas en inglés resonancia magnética nuclear. Sí, esa misma que se usa para exámenes médicos. Que sin meternos en demasiado detalle, es una técnica que te permite ver en tiempo real cómo está cambiando la nube electrónica alrededor de cada átomo adentro de la región que vos estés estudiando. Por poner un ejemplo, hay estructuras que son re típicas en las proteínas, que son las alfa-hélices y las beta-láminas. Y si bien estas proteínas obviamente no tienen una estructura definida, sí que pueden formar alfa-hélices y beta-láminas de manera transitoria. Y cuando adquieren esta conformación, las interacciones entre los aminoácidos hacen que la nube electrónica cambie. Y este cambio se puede detectar a tiempo real en la NMR. Obviamente es una técnica súper compleja y que aparte no hay un solo tipo de NMR, o sea, tenés un montón de maneras de hacer la NMR, dependiendo de en qué átomo te fijes. Si te fijas en los átomos de nitrógeno, de carbono o de hidrógeno, vas a tener lecturas diferentes y es por eso que es la técnica que te permite obtener más información justamente. Pero aún así, a veces es muy difícil interpretar correctamente los espectros que te tira la NMR, por lo que es de muchísima utilidad complementar la información obtenida con la NMR con otras técnicas, como por ejemplo el dicroísmo circular. Te permite saber qué porcentaje de la proteína se encuentra formando una alfa-hélice, una beta-lámina, o qué porcentaje de la proteína está en completo desorden. Y bueno, también los rayos X, por ejemplo, pueden ser utilizados en una técnica que se llama dispersión de rayos X de ángulo pequeño, o SAX en inglés, la cual te permite saber
qué tan compacta se encuentra la proteína. Y bueno, estas son algunas de las técnicas experimentales que se utilizan, pero hoy en día también disponemos de una herramienta poderosísima que son los modelos computacionales. La parte de bioinformática se empieza a ver cuando computacionalmente esta persona empieza a analizar la composición de esas regiones missing y se da cuenta que esa composición es completamente distinta a la composición de regiones ordenadas de la misma proteína y de otras proteínas. La bioinformática lo que te permite es estudiar gran cantidad de proteínas. Entonces, de ser una particularidad en 10, 20, 100 proteínas que tenían missing residues, empiezan a ver que, las proteínas desordenadas no es una anécdota, no es una singularidad, son muy abundantes por métodos bioinformáticos. Eso es lo que te permite contestar los métodos de bioinformática, hacer predicciones en gran cantidad de proteínas o en gran cantidad de proteomas o de genomas. La estructura de una proteína por cristalografía de rayos X, ves una sola conformación, no ves todas las posibles conformaciones de la proteína. Entonces pasás a métodos como NMR, pero el NMR sirve para proteínas pequeñas. La capacidad de estos métodos de estudiar todos los cambios conformacionales que tienen es limitado, no podés ver todas las conformaciones y esas limitaciones experimentales se complementan con los métodos computacionales. Muchas veces los métodos computacionales predicen cosas que todavía no se pueden comprobar experimentalmente. Y ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué piensan que la naturaleza en primer lugar permitió la existencia de estas proteínas? ¿Por qué piensan que nosotros los seres humanos tenemos casi la mitad de nuestras proteínas que contienen al menos una de estas regiones desordenadas? Mientras que si vos agarrás una bacteria va a tener solamente el 2%. Y lo que se descubrió fue que estas proteínas pueden hacer lo que las proteínas que te salen en los libros jamás podrían hacer. Pero ¿cómo es que funcionan estando desordenadas? Bueno, recordemos la analogía de Fischer, donde la enzima actuaba como una cerradura mientras que el sustrato encajaba perfectamente como si fuera una llave. Bueno, en este caso pasa lo mismo, solo que exactamente al revés. Porque en este caso, la cerradura sería nuestro ligando, mientras que la llave sería la proteína, que en este caso no es una llave, sino que es más bien un fideo que va adquiriendo la forma de la llave mientras se va introduciendo la cerradura. O sea, esto si lo contás a Fischer en pleno 1900 le explotás la cabeza. Pero son así como funcionan. Y estas proteínas son súper importantes para regular la acción de otras proteínas. Y es que pongámoslo de esta manera, las proteínas por sí solas no saben qué carajo hacer con su vida. Siempre necesitan que alguien les diga dónde actuar, cuándo actuar, con qué velocidad actuar. Y bueno, las proteínas desordenadas pueden darle estas instrucciones cuando se unen a ellas. Y bueno, si bien esto no es exclusivo de las proteínas desordenadas, como vimos antes, las proteínas pueden tener una gran variedad de conformaciones, lo cual les permite unirse a una gran variedad de proteínas. Y esto nos lleva a su función de assemblers, que son proteínas que literal sirven como andamiaje para un montón de proteínas, haciendo que no solamente regule la actividad de cada una individualmente, sino que también regule la actividad de complejos de proteínas para que actúen todas de manera coordinada. Es una locura. Y esta no es la única manera en la que pueden regular la actividad de las proteínas. También lo pueden hacer mediante las modificaciones post-traduccionales. Y bueno, una modificación post-traduccional es, agregarle una molécula a la proteína. Puede ser, no sé, un metilo, un acetilo o una de las más comunes, una fosforilación, un grupo fosfato. Y para que te des una idea de lo importantes que son, la fosforilación de las proteínas, por ejemplo, es el mecanismo principal mediante el cual se regula el ciclo celular. Y bueno, ¿dónde se agregan estos grupos fosfato? Por lo general se suelen agregar en regiones intrínsecamente desordenadas. Y esto se debe a dos motivos principales. Por un lado, están mucho más expuestas al medio, por lo tanto están más accesibles a las enzimas que las fosforilan. Pero también se debe a que es mucho más fácil agregarle un grupo fosfato a estas regiones. El grupo fosfato como tal es una molécula con una carga negativa bastante fuerte, por lo que por lo general es poco favorable energéticamente agregarlo a una proteína. Sin embargo, al agregarlo a regiones que son desordenadas y que, como ya vimos, pueden adquirir muchas conformaciones, pueden estabilizarse mejor, adquirir una conformación más estable que justamente estabilice más a esta carga negativa, lo cual hace que energéticamente sea más favorable agregar grupos fosfatos a estas regiones. Y es más, estudios computacionales demostraron cómo las regiones desordenadas contienen muchas más regiones fosforilables. Y es gracias a este mecanismo de regulación que la célula puede responder a señales del exterior para saber, por ejemplo, cuándo tiene que duplicar su ADN, cuándo tiene que replicarse, cuándo tiene que especializarse o cuándo tiene que suicidarse. Gran parte de esta respuesta está mediada por la fosforilación de las proteínas. Pero bueno, no solamente son las responsables directas de que las proteínas sepan qué hacer con su vida, también son las encargadas de hacer que las proteínas se plieguen correctamente. Esta función la tienen unas proteínas llamadas chaperonas, que son
proteínas que se encargan literalmente de plegar a otras proteínas y llevarlas a su conformación nativa. Y bueno, muchos dominios de estas proteínas son dominios desordenados, que forman interacciones de manera transitoria con las proteínas, y esto hace que se vayan, entre comillas, acomodando en su estructura nativa. Y si ahora mismo te estás preguntando, ¿cómo carajo es que las chaperonas logran eso? Quédate tranquilo que yo tampoco lo sé. O sea, lo intenté entender, pero es un mecanismo súper complejo que todavía no me entra en la cabeza. Así que mil disculpas, pero esto para mí sigue siendo un absoluto misterio. Su función es tan importante que un mal funcionamiento de las chaperonas puede llevar a un mal plegamiento de las proteínas, que a su vez puede llevar a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson o la esclerosis lateral amiotrófica. Sí, la que tenía Stephen Hawking. Bueno, todas estas funciones realmente dependen de cómo las proteínas y regiones desordenadas se unen a otras cosas. Pero es que también pueden servir estando completamente desordenadas. Esta función se puede ver, por ejemplo, en los linkers, que son las regiones desordenadas de las proteínas que unen a los diferentes dominios de la proteína. Y el hecho de que estas regiones sean desordenadas es lo que le da después a esos dominios y a la estructura en general cierta flexibilidad para, por ejemplo, poder unirse correctamente al sustrato. Y sí, todos estos mecanismos fueron descubiertos gracias a las técnicas que mencionamos anteriormente, pero aún quedan cosas por descubrir. Casi todos los métodos de visualización o de predicción de la estructura experimental es una proteína en un ensayo sola, ¿no? El gran paso sería ver, cómo es esta proteína en el nucleoplasma, o cómo se comporta, cómo se mueve esta proteína en el medio de una membrana citoplasmática, o cómo interacciona esta con otras células. Ese es el paso que falta, tener una visión mucho más realista, in vivo, de cómo se comporta una proteína. Ese va a ser el próximo cambio. Y ahora, superar estas limitaciones y entender mejor estas proteínas no solamente nos va a llevar a también entender mejor procesos celulares, como por ejemplo el ciclo celular, sino que también nos ayudaría incluso a desarrollar tratamientos contra enfermedades donde las proteínas desordenadas están fuertemente involucradas. El ejemplo típico es el del Parkinson, que está causado por la agregación de una proteína llamada alfa-cisnucleína, que es una proteína desordenada. Y lo que está pasando acá es que la proteína está mal plegada y que este mal plegamiento puede hacer que diferentes alfa-cisnucleína empiecen a interactuar entre ellas y empiecen a formar estos agregados, que son tóxicos para las neuronas. Y otra enfermedad donde hay una proteína que tiene varios dominios desordenados involucrada es el cáncer, donde la proteína P53, que es conocida también como el guardián del genoma y es la proteína más estudiada de la historia, tiene dominios desordenados y está mutada o inhibida en el 100% de los cánceres. Es decir, el cáncer no puede proliferar si esta proteína se encuentra activa. Y comprender mejor su funcionamiento quizás en un futuro podría llevar al desarrollo de nuevos tratamientos contra el cáncer. Y ahora quiero que piensen en el camino que se tuvo que recorrer para tener el conocimiento que hoy tenemos sobre estas proteínas. Primero tuvimos que desarrollar una técnica que nos permitiera ver la estructura de las proteínas con una resolución atómica, solamente para darnos cuenta de que la estructura de las proteínas no tenía ningún puto sentido. Pero encima después nos enteramos de que hay proteínas que directamente no tienen una estructura y que nos forzaron a cambiar completamente la manera en la que teníamos de ver las proteínas y a desarrollar técnicas que no solamente nos permitieran entender dónde estaban los átomos en el espacio, sino cómo se estaban moviendo. Por eso para mí estas proteínas son el ejemplo perfecto de que los seres vivos siempre son más complicados de lo que parecen, lo cual los vuelve fascinantes. Y estas proteínas nos demuestran que tenemos que aprender un montón todavía sobre ellos.